informe de la campaña de vacunación con Fernán. Gracias, Gabriel. Y permítanme reforzar lo que estaba diciendo recién el doctor Batistella, que me parece un mensaje muy importante dar para este momento y esta etapa del año, ¿no? Nosotros, si ustedes recuerdan, tenemos diferentes sitios donde realizamos los test, tanto el antígeno como las PCR. Algunos de ellos en el sector público, por supuesto, también está todo el sector privado. En el sector público, para las personas que tienen síntomas, es decir, que tienen fiebre o algún síntoma vinculado con la enfermedad y sospechan que potencialmente están enfermos, el lugar para consultar siempre son las unidades febriles de urgencia, los sitios en los hospitales públicos donde tenemos preparado un equipo profesional y tecnología acompañante para hacer un buen diagnóstico de la enfermedad, no solamente el testeo, sino también conocer la gravedad y la significancia de la enfermedad. Para aquellas personas que han estado con personas enfermas o tienen riesgo de estar enfermos, son contactos estrechos, tenemos distribuido en toda la ciudad los dispositivos de detectar, como mostró recién Gabriel, y en cada barrio hay un lugar relativamente cercano donde pueden consultar. Y luego tenemos los grandes centros de testeos, como el ejemplo más característico es el de la rural. Allí los grandes centros de testeos son para personas que requieran una PCR, pero que sean de bajo riesgo, es decir, que no tengan síntomas. Hay mucha gente que está sintomática y decide ir a la rural a testearse. Ese no es el sitio, allí no tenemos equipamiento, no tenemos revisación médica, no es el lugar para testearse. Los grandes centros de testeo son para altos volúmenes de personas de bajo riesgo de estar enfermos y sobre todo absolutamente asintomáticos, sin ninguna molestia. Así que le pedimos a todos que cuando tengan un síntoma vayan o a los de detectar o a la SUFU, prioritariamente a las unidades febriles de los hospitales o a su efector privado si es que lo tienen o no están habituados a usarlo, pero que no vayan a la rural. Y cuando van a ir a los grandes centros de testeo como la rural, como decía el doctor recién, insistir en la importancia de tomar el turno previo. Es muy importante que tomen el turno, aunque sea para la hora que viene o para 2 horas o 3 horas en la tarde, porque así se puede organizar la atención y ninguno de ustedes espera mucho tiempo en la cola, es decir, que no se agrupan en algún momento en particular. Así que les pedimos especialmente que en esta etapa donde hay mucha gente que se requiere testear, hay mucha gente encontrándose, cerrando el año, contactos estrechos, cada uno de los dispositivos que tenemos, las unidades febriles en los hospitales, los detectar en los barrios y los grandes centros de testeo como es la rural, cada uno de ellos está orientado a una problemática diferente. Cuanto más ustedes puedan ir al lugar donde le corresponde por la problemática que tengan, más ágil y más seguro también va a ser el proceso de testeo. Y volviendo aquí a la campaña de vacunación, hasta el día de hoy aplicamos 5.592.546 aplicaciones de la vacuna, lo que representa el 91% de todas las vacunas que nos han entregado. En cuanto a las dosis 1, ya hay 2.740.879 porteños, que son el 90% de la población de la ciudad de Buenos Aires. 9 de cada 10 personas que viven en la ciudad ya tienen aplicada la primera dosis. Y 2.531.613, que es el 82% de los que viven en la ciudad, ya tienen el esquema completo con la segunda dosis. Lo que estamos trabajando en estas semanas que nos quedan de este año es completar ese 82% hasta el 90% y poder completar el esquema de doble dosis a todas las personas en la medida que van cumpliendo lo que se llama el intervalo interdosis, es decir, que haya pasado suficientes semanas desde la dosis 1 que se habían dado. Y también, ya ustedes lo hemos comunicado aquí, ya iniciamos hace 2 semanas toda la campaña de la tercera dosis o del refuerzo. Nosotros hasta el día de hoy vacunamos 320.054 personas con la tercera dosis. Es el 11% de la población porteña ya tiene el esquema de la tercera dosis completada. Allí les pedimos que recuerden todos, toda persona que recibió su segunda dosis hace 5 o más meses, está siendo contactada, está siendo invitada a recibir el refuerzo. Si alguno de ustedes por algún motivo cumplió esta condición 5 o más meses desde la segunda dosis de la vacuna y no recibió la invitación, por favor comuníquese con nosotros a través del mail que siempre Paula da y ahora lo va a volver a poner a la vista para que nos enteremos y corrijamos la situación. Y todas aquellas personas que reciban la invitación, por supuesto, estén atentos y vacunen
vacunes en cuanto antes, así podemos completar la campaña. Paula. Gracias, Fernán. Bueno, para complementar la información que está brindando Fernán, contarles cómo estamos avanzando con la estrategia ambulatoria, que incluye tanto residencias de adultos mayores donde viven de manera permanente o instituciones donde hay personas que también viven de manera crónica. Domicilios de aquellas personas que no pueden acercarse a una posta de vacunación y otras estrategias que tenemos en los barrios que ahora detallo con mayor grado. En lo que es instituciones de vivienda crónica o residencia permanente, tenemos 19.573 personas con esquema completo que ya están recibiendo, según hayan cumplido esto que comentaba recién Fernán, del intervalo interdosis, están recibiendo ya sus dosis de refuerzos. En domicilios con esquema completo tenemos 6.390 personas que están en la misma situación, ya recibiendo la tercera dosis o su refuerzo, y en los barrios estamos vacunando de manera sin turno, organizado previamente con el área programática del hospital o con las organizaciones barriales, según las necesidades, donde hay personas que es más difícil que puedan acceder a una posta de las grandes que tenemos en la ciudad, y allí se han vacunado con esquema completo 10.971 personas. Bueno, por último, reforzar en realidad lo que decía recién Fernán, aquellas personas que están teniendo alguna dificultad para acceder a su turno, sea para primera, segunda dosis o incluso ahora el refuerzo o la tercera dosis, nos pueden dejar un correo en consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, dejándonos algún teléfono de contacto para que el equipo pueda contactarse con ustedes y resolver, encaminar la situación para que puedan vacunarse prontamente. También pueden llamar al 147, donde van a ser reorientados, pero en general cuando nos mandan el correo inmediatamente podemos ponernos en contacto con ustedes. Les repito, el correo es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministro, le quería hacer dos consultas. Una tiene que ver con que en la misma semana que el Gobierno Nacional impulsa el pase sanitario, en esa misma semana un importante dirigente oficialista habla de, y abro comillas, de reventar la plaza, con alusión al Día de la Democracia que se celebra en Plaza de Mayo. Ante el avance o el surgimiento en la Argentina de la variante Omicron, ¿no entiende que es un mensaje contraproducente que tiene que ver netamente con el mensaje que da un gobierno nacional? Incluso la propia portavoz ayer hizo énfasis en que se puede hacer un evento de este tipo, aun cuando se está pidiendo pase sanitario en restaurantes y bares en otros lados, que entiendo que en la capital no, porque no se va a aplicar en este lugar. Ahora, y por último, en el marco de la situación de Omicron, entender si hay resistencias de esta variante a las vacunas. Hay información que, no digo de generar temor ni mucho menos, ministro, pero sí hay información que da cuenta de que es dificultoso la efectividad de la vacuna y por ende si podría haber un impacto menor, pero un aumento en las hospitalizaciones. Gracias. Gracias a vos, Nicolás. Bueno, del primer punto lo hemos debatido a lo largo de los últimos 2 años, ¿no? Hay que respetar, por supuesto, las expresiones populares, sobre todo después de tanto tiempo de pandemia. Y lo segundo es que también hay que respetar los protocolos vigentes, es decir, que lo que hay que mantener es sobre todo el uso de barbijo. Nosotros siempre hemos insistido en este punto, las expresiones deben ser respetadas. Les pedimos a todos que hagan el mayor esfuerzo, sobre todo los organizadores, las personas que facilitan la llegada de la gente a los lugares donde se encuentran, que ayuden, que distribuyan, que eduquen, que expliquen y que soliciten el uso de las protecciones para disminuir los riesgos. Y en cuanto a Omicron, Nicolás, nosotros hablamos la semana pasada sobre este tema, todavía la información no es concluyente o no se ha terminado de documentar al respecto de los 3 aspectos fundamentales de las variantes, ¿no? Si la variante es más contagiosa, si la variante puede evadir en parte o totalmente la inmunidad y si la variante da una enfermedad más grave o más leve. De esas 3 dimensiones aún la información no es terminante, pero ya hay alguna información inicial o incipiente que nos empieza a indicar cuál es el escenario de esta variante Omicron, ¿no? Lo primero que ya es más
más o menos claro que efectivamente es más contagiosa, es una variante que ha crecido y ha progresado, sobre todo en Sudáfrica, donde estaba presente la variante Delta, de manera acelerada, de manera que ya hay cierta confirmación que la contagiosidad es mayor que la Delta. En cuanto al segundo aspecto, que es si puede evadir a la inmunidad, los primeros datos de pequeños grupos, todavía faltan los análisis completos, los primeros datos de pequeños grupos indican que el grado de evasión de la inmunidad es un poco mayor que del Delta, pero que no es completo. Es decir, que hay cierto nivel de resistencia mayor a la inmunidad que tenemos no solamente con la enfermedad natural, sino con las vacunas, pero decididamente una buena carga de inmunidad puede protegerte, sobre todo la inmunidad pierde alguna eficacia para el contagio de la enfermedad y aparentemente, aunque los datos no son concluyentes aún, no pierden tanta eficacia en evitar la enfermedad grave y mortal. Entonces, para ordenar un poco la información, aparentemente es más contagiosa, efectivamente es más contagiosa, tiene la capacidad de evadir parcialmente la inmunidad, con eso tiene la potencialidad de enfermar un poco más de personas, pero aparentemente esas enfermedades no logran aumentar el número de enfermedades graves y mortales. Y por último, si la enfermedad es más leve o más grave, los primeros datos, pero son poco concluyentes aún, indican que potencialmente podría generar una enfermedad de menos severidad y de menos gravedad. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. Seguramente todavía nos queda una semana más para completar algunos estudios, algunas experiencias, algunas publicaciones y probablemente en 1 o 2 semanas a más tardar tendramos con más claridad la situación de esta variante en estas 3 dimensiones que estoy contando al día de hoy. Bueno, como yo te decía, si efectivamente es una variante que para la enfermedad grave y mortal, las vacunas o la enfermedad natural o la combinación de ambas cosas es bastante protectiva y además da una enfermedad que no es tan grave, potencialmente no aumentarían tanto las internaciones. De todas maneras, de hecho, que es lo que estamos viendo hoy en la ciudad con la variante Delta, es que dado el grado de vacunación tan importante que tiene la ciudad, este aumento de casos que yo les mostraba no está impactando en internaciones o internaciones graves. Así que hasta el día de hoy esa es la información que tenemos. Por supuesto que se irá clarificando en las próximas semanas. Recuerden que la variante Omicron lleva apenas un par de semanas de descripta, ¿no? Buenos días, ministro. Marcos Cruz, de la 990. Le quería preguntar qué va a implicar y qué no el pase sanitario que desde el Gobierno Nacional se va a implementar a partir del 21 de diciembre y si se va a poder ingresar a organismos públicos para realizar trámites, sí o no, y en qué otros lugares sí o no se va a poder realizar, ¿no? Tipo de trámites, entre otras cosas. Y por último, ¿qué medidas se tomarán aquí en Capital si llegara la variante Omicron que ya está presente en San Luis y en Córdoba? Gracias. Bueno, gracias a vos, Marcos. El pase ya lo hemos hablado la semana pasada, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es, al día de hoy en la ciudad se requiere la condición de la doble dosis para espectáculos masivos y para boliches bailables. Por supuesto que el mecanismo de control es un mecanismo local. A partir de esta decisión del Gobierno Nacional, nosotros lo que vamos a hacer es acompañar una normativa nacional para que no haya diferencias en la implementación, utilizando la metodología y la aplicación del Gobierno Nacional de mi Argentina, pero no vamos a cambiar significativamente el alcance de lo que hoy tenemos. De modo que de las preguntas que vos hacías, ninguno de esos lugares requiere pase sanitario en la ciudad y tampoco lo va a requerir en las próximas semanas. Y en cuanto a medidas, nosotros necesitamos completar el conocimiento de esta variante. Como yo contaba, faltan un par de semanas para poder saber la mejor manera de aproximarlas. Pero evidentemente hay 2 medidas que siguen siendo el pilar de toda prevención, y esas medidas son avanzar con la vacunación tal cual la estamos avanzando. Ustedes vieron 90% de los porteños la primera dosis, 82% la segunda dosis. Estos son valores que pocos países del mundo han alcanzado, y estamos por el 11% de las dosis de refuerzo, tercera dosis. Lo que vamos a hacer es avanzar y progresar rápidamente con esa tercera dosis para que en el caso de que hubiera casos de contagio en la ciudad de Buenos Aires,
el daño, la enfermedad grave, la enfermedad mortal sea verdaderamente pequeña. Eso es lo que estamos buscando y vamos a seguir sobre todo con esas medidas e insistiendo con el segundo componente, que es el uso de barbijo en los lugares cerrados y la ventilación de los lugares cerrados como instrumento esencial en prevenir estos contagios. Ministro, ¿cómo le va? Soy Natalia Feldman de Radio de la Ciudad. Consultarle sobre, aquellas personas que aún insisten con la idea de no vacunarse, sobre todo con algunas excusas que son, entre comillas, ridículas, si se quiere, gente que dice ser de una familia de homeópatas y que por eso no se vacuna. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, al día de hoy sabemos que las vacunas son seguras y son eficaces para prevenir en parte el contagio, porque para el contagio no son totalmente eficaces, pero sobre todo son altamente eficaces para prevenir la enfermedad grave y mortal. Así que nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que completar la vacunación. Cuando vos ves, Natalia, los datos de la Ciudad de Buenos Aires, fíjate que yo te contaba que el 90% de los porteños ya recibió su primer dosis, es decir, tuvo la voluntad de vacunarse, está a la espera del tiempo necesario para darse la segunda, 90%. Y hay casi 5 puntos de los porteños que no pueden vacunarse porque están en la franja etaria donde no hay vacunas aprobadas. De modo que la enorme mayoría de los porteños aceptó la vacunación. Tenemos que lograr que todos se puedan vacunar, de modo que cualquiera de ellos que tuviera la enfermedad la tuviera de manera leve y no tengamos más complicaciones. Sí, ministro, buenos días. Alan Zurita de Radio Mitre. ¿Cuál es la situación hoy en la ciudad respecto de la cantidad de dosis disponibles para seguir con el plan de vacunación? Gracias, Alan. Yo mostré recién, nosotros hemos aplicado el 91% de las dosis que hemos recibido, de modo que al día de hoy tenemos stock suficiente para la planificación de los que tenemos que vacunar. No solamente estamos completando segundas dosis de adolescentes con Pfizer, estamos completando segundas dosis en los niños con Sinopharm, estamos completando terceras dosis y refuerzos en adultos con diferentes vacunas según el esquema original que tienen, pero para todos ellos tenemos disposición de vacunas en nuestro stock, de manera que eso hoy no es una limitante. En este sentido, agradecerle como siempre al Gobierno Nacional la provisión de vacunas, pero sobre todo la oportunidad de acompañarnos en Tipo Informa de cada vez que necesitamos alguna dosis de vacuna, siempre están disponibles y rápidamente nos dan la respuesta. Muchísimas gracias.